capítulo 30 te hablé sobre los apellidos y en el capítulo 32 de los nombres. Hoy terminaré explicándote lo que son los apodos, motes, sobrenombres o, como los llamamos en algunas partes de las Islas Canarias, nombretes. Bienvenidos a La Lengua de Babel. Este podcast es para ti si quieres hablar español y ampliar tu vocabulario, tu capacidad de entender a los nativos y si tienes interés en conocer más sobre la vida, la cultura, la forma de hablar, las tradiciones o la naturaleza en las Islas Canarias. Ya sabes que puedes encontrar toda la información, la transcripción de todos los podcasts y ejercicios en mi página web www.lenguababel.com. También puedes enviarme un correo electrónico a lenguababel@gmail.com si quieres consultarme algo o tienes alguna pregunta. Probablemente sabes lo que son los nombretes, pero no conoces esta palabra. Tal vez te suenan como apodos, sobrenombres o motes. Se trata de un nombre coloquial que una o varias personas asignan a otra. Y esto lo hacen basándose en sus características físicas, su personalidad, condición o alguna circunstancia. No son nombres oficiales en absoluto, son informales y la gente de un lugar los usa para dirigirse a una persona. Los apodos se usan desde hace siglos. Por ejemplo, al rey Felipe I se le conocía como Felipe el Hermoso y a su mujer Juana I, Juana la Loca. En tiempos más actuales tenemos a Elvis Presley como el rey del rock and roll, Michael Jackson el rey del pop, Margaret Thatcher la dama de hierro y Leo Messi la pulga. En los pueblos canarios, igual que ocurre en otros lugares, era relativamente común que en las zonas rurales los nombretes no fueran solo personales, sino familiares. Era una costumbre bastante extendida. De hecho, en mi infancia, durante la época de la escuela primaria y después, todos o casi todos los niños teníamos alguno. Bien porque venía de nuestra familia o bien porque te lo ponía algún compañero de clase. Normalmente la cosa empezaba por un individuo que, por alguna anécdota graciosa o curiosa, algo que dijo o hizo en algún momento concreto, o por alguna característica personal, porque era muy fuerte o muy alto, o incluso por su forma de ser, tal vez porque era muy activo o muy vago, alguien le asignaba un nombrete, y entonces el resto de la gente lo llamaba así. De esta manera era como bautizado extraoficialmente con un nombrete. Los nombretes suelen ser ingeniosos y graciosos y hay de dos tipos. Los que son aceptados por la persona que los recibe sin ningún problema y los que no le gustan a la persona e incluso los encuentran ofensivos. De hecho, yo conozco a gente que se enfada muchísimo, si alguien los llama por el nombrete que tienen en su pueblo. Así que el hecho de que el origen de los nombretes esté en alguna anécdota, situación o circunstancia graciosa o curiosa no significa necesariamente que quien lo recibe esté conforme con él. A veces sí y a veces no. Y como te decía, en Canarias era habitual que alguno de estos nombretes pasaran de la persona a todos los miembros de su familia, convirtiéndose en una especie de gentilicio familiar. Por generaciones estas familias eran conocidas como, por ejemplo, los monos o los bobos.
Yo recuerdo que cuando era niña en el pueblo donde yo vivía, cuando algún adulto quería saber quiénes eran tus padres o a qué familia pertenecías, te preguntaban de quién eras. Y entonces era común responder con el apodo familiar, si este no le resultaba ofensivo a la familia, claro. Había niños que contestaban dando los nombretes de la familia de su padre y de la familia de su madre. Sería algo así como, imaginemos, el abuelo paterno de un niño es una persona que hablaba mucho cuando era joven. Alguien le puso el nombrete de El Mudo y desde ese momento a él y a todos sus descendientes se le conoce como la familia de los mudos. Por otro lado, la abuela materna viene de una familia a la que llaman los mentirosos, porque el tatarabuelo del niño decía muchas mentiras. En este supuesto, la manera de identificar al niño sería decir que es de los mudos y de los mentirosos. Y al que llamaban el mudo lo hacían de forma totalmente irónica, porque significa lo contrario a hablar mucho. Ser mudo es no hablar nada. Te decía antes que los nombretes son graciosos e ingeniosos, pero también hay algunos más poéticos. Hace un tiempo escuché en un programa de humor de radio que se llama Nadie sabe nada y se emite en la emisora La Cadena SER, uno bastante bonito. Lo escribía un oyente, un chico de la isla de La Palma, que contaba que a su familia se la conocía con el nombrete de Pasa el Viento. Y la razón era que su tatarabuelo, que era comerciante, fue la única persona que, con su burro, se atrevió a llevar mercancías a través de una tormenta por caminos peligrosos. Esa anécdota, que ocurrió hace muchísimos años, hizo que a su tatarabuelo se le llamara el Pasa el Viento, y este nombrete se ha mantenido a lo largo de las generaciones en su familia hasta el día de hoy. Otro nombrete que conozco es el de un señor al que llaman el Kíquere. No sé si recuerdas que te expliqué el significado de la palabra Kíquere en el capítulo 12, cuando hablamos sobre las palabras polisémicas en versión canaria. Te contaba entonces que la expresión ser un gallito o ser un gallo en español se utiliza para referirse a los hombres, jóvenes o niños que tienen una actitud un poco arrogante, prepotente o que se imponen a los demás. Además, tienen tendencia a recurrir a la fuerza física para someter a las otras personas y salir siempre ganando. No sé si lo recuerdas. Pues te decía que en Canarias hay una raza de gallo que es pequeño, que tiene mucha vivacidad y que se llama Kíquere. A pesar de su poco tamaño, los kíqueres son valientes defensores de su gallinero y no dudan en pelearse agresivamente si otro gallo lo amenaza. ¿Por qué crees que llamaban a este señor el Kíquere? Pues porque a pesar de no tener mucha estatura ni ser especialmente fuerte, tenía la misma actitud descrita en relación a los gallos cuando alguien se metía con él. Hoy sus descendientes todavía son conocidos con ese nombre. Hay muchísimos, algunos relativamente recientes. Por ejemplo, el de un señor al que llaman el Pecheta. Como sabes, la moneda nacional de España antes de la entrada del euro en el año 2002 era la peseta. Pues antes de ese momento había un niño que ahora es un adulto y que en lugar de decir la palabra peseta, decía pecheta. Y por eso, y desde entonces, a él y a toda su familia se les conoce como los Pecheta. Por cierto, ¿recuerdas que Raquel nos contó en el capítulo 26 que el Teide, el volcán de la isla de Tenerife, era la imagen que aparecía en los billetes de 1000 pesetas y que por eso muchas personas se sacaban fotos allí? ¿Lo recuerdas? Aún hoy es
posible que a alguien le pongan algún nombrete, pero creo que se haría como broma, no creo que perdurara en el tiempo y mucho menos por generaciones. Es una costumbre que tiende a desaparecer debido a los cambios sociales, sobre todo a la dispersión de las familias que ya no viven en un pueblo, sino en diferentes entornos en las ciudades. Ya no importa a qué grupo perteneces, sino más bien quién eres. Espero que te haya gustado el contenido de hoy y que hayas aprendido un poquito más sobre España y las Islas Canarias. Ya sabes que puedes escribirme un correo electrónico a lenguababel@gmail.com o ir directamente a mi página web www.lenguababel.com, donde encontrarás mucha información sobre los capítulos, las transcripciones y ejercicios. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós.